Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, martes 5 de octubre de 2021. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Vamos con otra edición más de mercados en Upside Capital. Partimos como siempre comentando el mercado local. El día de ayer el IPSA tuvo una pésima jornada en línea con el rendimiento de las principales plazas bursátiles del mundo, que también cayeron. Las vamos a analizar en detalle cada una. Cae el IPSA un 1.94%, pierde los 4.300 puntos y termina la jornada cotizando en 4.242 puntos. En cuanto a retornos en ciertos periodos de tiempo, los últimos 7 días alcanza un retorno negativo del 1.54%, los últimos 30 días una pérdida también del 4.63%, sigue positivo en las últimas 52 semanas, un 15.81%, y la rentabilidad del año poco a poco se empieza a desvanecer, ya marcando solamente un 1.57% en lo que va de este 2021. El día de ayer, dentro de las mayores alzas, destacaron Enjoy, que subió un 4.58%, el Cencosud, que subió un 0.26%, y la acción de Gasco también, que pocas veces se ve entre las mayores alzas, tuvo un retorno positivo del 2.11%. Dentro de las mayores bajas, CAP cayó un 5.32%, un pésimo día para esa acción, y la DAM sigue perdiendo valor, cayendo ayer un 5.16%, terminando el día en 1.289. También dentro de las más transadas tuvimos a Falabella, que cayó un 1.58%, Sokimich P, que cayó un 1.69%, y la acción del Banco Santander, que cayó también un 2.26%. Revisando el resto de los activos locales, tuvimos ayer al dólar cerrando en niveles de 806,70. La apertura fue en 804, llegó a tocar niveles máximos en 809, casi 810, 809,70. Los niveles más bajos del día estuvieron en 803,60 y finalmente, como les decía, tuvimos el cierre en 806,70. El cobre tuvo ayer un upside interesante, un 1.7%, y terminó la jornada de la Bolsa de Metales de Londres en un 4.2%. Vamos entonces a revisar los mercados en línea. Buena jornada el día de hoy para el IPSA, sube un 0.56% a esta hora. Dentro de las principales alzas destacan la TAM, que recupera un poco de terreno, cotiza en 1.329, con un upside el día de hoy de 3.11%. Sokimich B también arriba, cotizando en 2.43, Vapores arriba también, subiendo un 2.25, y Banco Santander también recupera las pérdidas del día de ayer, un 1.28%. Así que un buen día hasta el minuto, por lo menos para la bolsa local. Revisamos a esta hora las cotizaciones del dólar peso, que marca 811,15 a esta hora en nuestras pantallas. Sigue esta fuerza compradora de fondo que la hemos mencionado varias veces en este podcast, y vamos a volver a repasarla el día de hoy. Finalmente hay 3 fuerzas que están encima del dólar peso y que hacen que la visión que nosotros tenemos sea bastante alcista para este cruce de monedas. La primera es la depreciación del peso, dado la incertidumbre política, las malas condiciones económicas que hay en nuestro país en el futuro, los rescates de los fondos de pensiones, la alza de tasas por parte del Banco Central, etcétera. Todas medidas que obviamente nos ayudan a tener una economía más sana, que son necesarias, refiriéndonos por supuesto únicamente al aumento de tasas de política monetaria por parte del Banco Central, para evitar un recalentamiento de la economía, evitar presiones inflacionarias mayores y con eso evitar que disminuya el poder adquisitivo del dinero de las personas. En el fondo se dan por un mal panorama para la economía local. Entonces tenemos al peso debilitándose frente al dólar. Eso es el factor número 1. El factor número 2 tiende a ser un poco la debilidad del cobre, que ha perdido fuerza compradora y se ha mantenido ya un poco más lateral, dado, por ejemplo, la incertidumbre que ha generado Evergrande en la industria inmobiliaria, que obviamente es una gran demandante de cobre. Si es que el cobre no sigue subiendo, la relación es inversa, el dólar peso en Chile tiende a subir también. Y el tercer factor importante tiene que ver con el dólar index o el dólar a nivel mundial, que como sabemos la Reserva Federal está próxima a rebajar la compra de activos, a rebajar las medidas de estímulo en su economía y luego a comenzar a levantar las tasas de interés. Eso hace que el dólar se haga más caro en el mundo y que por supuesto tienda a subir de precio. De manera que las 3 variables importantes del dólar son totalmente alcistas para este cruce. Y por último, el cobre cae hoy día fuerte un 1.55% en 4,17. Recordemos que el cierre de ayer fue
4,20, de manera que también esta caída que está teniendo el cobre ayuda a que el dólar cotice aún más arriba el día de hoy. Nuestra visión de, en general, los activos locales de renta fija y de renta variable aquí en Upside Capital no es buena. De hecho, nuestro portafolio de inversión, que constantemente recordamos a nuestros clientes, están con, si bien son fondos locales, con posiciones importantes en activos extranjeros, de manera que los invitamos a dejarnos sus datos en www.upsidecap.cl, contactarse con nosotros y por supuesto podemos ayudarlos a mejorar vuestros portafolios de inversión. Recordarles que somos distribuidores de productos de inversión y asesores para personas y empresas que quieren invertir en el mercado financiero. No administramos capital con impuestos propios, no recibimos el dinero de los clientes. Como les decía, hacemos asesoría objetiva y sin sesgo. Buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Reinvial, Itaú Principal, entre otros. Y luego de eso, por supuesto, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Los invitamos a seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Continuamos con los mercados extranjeros. Ayer, pésimo día para las bolsas en Estados Unidos. El Dow Jones cayó un 0,94, el Nasdaq cayó fuerte, un 2,14%, empujado en gran parte por Facebook, y el S&P 500 cayó también un 1,3%. Durante el año terminan con un retorno del Dow Jones arriba un 11,10%, el Nasdaq un 10,61% y el S&P un 14,49%, que son tres de las principales plazas bursátiles que nosotros también recomendamos en nuestros portafolios de inversión y que este año han tenido un excelente retorno. El Eurostock también cayó ayer un 0,96%, en línea con el comportamiento de los principales mercados del mundo. En detalle, las acciones tecnológicas fueron ayer las más golpeadas. Apple cayó un 2,46%, Microsoft un 2,07%, Google un 2,11%, Amazon un 2,85% y finalmente Facebook cayó un 4,89%. Por supuesto, impulsado en gran medida por el corte de Instagram, Facebook y WhatsApp, que todos fuimos testigos el día de ayer y que vamos a comentar en un segundo más. Rápidamente, 4 puntos importantes de los mercados internacionales el día de hoy. Las acciones se recuperan tras la caída de las tecnológicas, los mercados a nivel mundial se recuperan tras la venta masiva de ayer lunes provocada por el sector tecnológico, y los índices bursátiles europeos, que los vamos a revisar en un segundo más, vuelven también a beneficiarse de la rotación hacia los valores más baratos y los valores cíclicos. El dólar index en el mundo también se relaja y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense de 10 años vuelve a aumentar hasta situarse justo por debajo de 1,5, lo que sugiere que no hay una sensación de aversión al riesgo generalizado. Obviamente que el mercado mira muy de cerca el comportamiento de la renta fija en Estados Unidos. La tasa del bono a 10 años se ubica en 1,5%, si bien ha estado subiendo por este contexto que mencionábamos de alza de tasa por parte de la Reserva Federal, o alzas que debiesen venir, aún no demuestra un escenario, como decíamos, de riesgo generalizado. Conversamos ayer del petróleo también. Recordemos que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y sus principales aliados decidieron no aumentar la producción más allá de los 400.000 barriles al día, que era lo que el mercado ya tenía descontado, de manera que la presión en este tipo de activos en general ha sido alcista. De hecho, el día de hoy sigue subiendo. El petróleo WTI cotiza en $79 por barril, subiendo un 1,78%, y el petróleo Brent arriba un 1,85%. Facebook culpa de la caída de su sistema el día de ayer a un problema de red, pero niega que hubiese un hackeo. Los distintos servicios de mensajería y redes sociales de Facebook vuelven a funcionar con normalidad tras la peor caída de la historia de la compañía el lunes, que contribuyó a un desplome del precio de las acciones, como decíamos, del 4,9%. Facebook entonces descarta un problema de hackeo que ponga en riesgo los datos de los usuarios. Y por último, una mala noticia desde China. Otro promotor chino en quiebra. El riesgo sistemático ha vuelto a sumar su fea cabeza en China cuando el promotor inmobiliario Fantasia dejó de pagar un bono de $206 millones, lo que ilustra que los problemas de exceso de deuda en el sector están lejos de ser algo exclusivo de Evergrande. Fantasia, que es una empresa mucho más pequeña que Evergrande, tenía un bono que estaba solamente en manos de un acreedor que no logra pagar sus intereses de 206 millones, su capital más intereses de $206 millones. Fitch Ratings rebaja, que es una clasificadora de riesgo, la deuda senior a largo plazo de la promotora CINIC a CCC, un nivel que implica un impago inminente. Las acciones de Evergrande siguen suspendidas por segundo día en Hong Kong, esto lo comentamos ayer también, junto con las de Opson, de la que se supo el día lunes que estaba preparando la compra del 51% del rentable negocio de servicios inmobiliarios de Evergrande. Esto aún no se ha confirmado. Preocupante las noticias que tenemos desde Asia. Vamos a estar, por supuesto, atentos
a lo que pueda ocurrir ahí, pero obviamente lo que no puede pasar es que esta crisis de solvencia se contagie a otras empresas. Vamos a estar atentos a ver cómo los mercados reciben esto el día de hoy. Respecto al calendario económico, el día de hoy se va a conocer el PMI de servicios de Estados Unidos, que supera lo esperado. Se esperaban 59.9 puntos, resulta en 61.9 puntos, es decir, la lectura que hacemos de este dato es que el sector de servicios de Estados Unidos ve que el futuro de esta industria y de la economía del país en general va a estar en expansión y por sobre lo esperado, por arriba de 50 puntos, recordemos que ya es zona de expansión. Así también acompaña al dato que estuvimos revisando la semana pasada de el PMI de manufactura de Estados Unidos, que también salió por arriba de lo esperado, de manera que hay un buen pronóstico para esa economía en el futuro. Revisamos por último las principales plazas bursátiles que monitoreamos constantemente. El Eurostock 50 en un buen día hoy recupera, sube un 1.38%, el DAX alemán arriba un 0.73 y el IBEX 35 de Madrid arriba un 1.14%. En Estados Unidos, con las plazas bursátiles ya funcionando, el Dow Jones sube un 0.96%, el S&P 500 un 1.02% y el Nasdaq un 1.15%. Y con eso damos por finalizado el podcast del día de hoy. Que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.